De las 3 monedas conmemorativas del 2021, esta es una de las más interesantes porque además de representar la caída de un imperio y el levantamiento de una nueva era, la moneda tiene varios motivos interesantes, incluso superando a la versión de acabado común. ¿Sabes cuánto cuesta hoy en día esta pieza de edición limitada? ¿Y conoces los lugares donde aún se puede comprar? A todos nos sorprendió cuando se dio el anuncio de la llegada en el 2021 de 6 nuevas monedas conmemorativas, 3 en acabado común en denominación de 20 pesos y 3 en acabado espejo en plata. Fue todo un deleite para la comunidad de coleccionistas y numismáticos. Y esta que vemos aquí es la que conmemora los 500 años de la memoria histórica de México Tenochtitlan, que en otras palabras es la conmemoración de la caída de la Gran Tenochtitlan. ¿Ya viste todo lo que incluye esta moneda? Esta moneda representa 3 eras, 3 edades, como dirían en El Señor de los Anillos. En primer plano, vemos la representación de la primera edad, la prehispánica, cuando la Gran Tenochtitlan estaba en su máximo esplendor. Y es por eso que en primer plano vemos el Gran Teocalli o Templo Mayor, una de las edificaciones más impresionantes según relatos que han llegado hasta nuestros días, tanto del lado de los mexicas como del lado de los invasores. Esta magnífica construcción abarcó parte de lo que hoy es el Zócalo, parte del Palacio Nacional y todo lo que hoy es el actual Museo del Templo Mayor en la Ciudad de México. Recomiendo mucho la visita a este lugar para poder desentrañar todos sus secretos, como por ejemplo las diferentes etapas constructivas, una sobre la otra, y ver los pocos restos que han perdurado de este inmueble. En la moneda luce muy bien acuñado y donde podemos ver esas 2 escalinatas majestuosas y que culminan en una meseta amplia donde descansan esos 2 templos dedicados a las 2 deidades más importantes en el panteón mexica. Del lado izquierdo de la moneda y ubicada hacia el norte está el dedicado a Tlaloc, o néctar de la tierra, dios de la lluvia y la agricultura. Y luego, al lado derecho de la moneda y geográficamente al sur, tenemos el dedicado a Huitzilopochtli, colibrí zurdo o guerrero resucitado, dios de la guerra. La acuñación y grabado es espléndida y se pueden ver todos los detalles de esas capillas, tal y como los historiadores y relatos lo cuentan. Desgraciadamente este templo fue destruido casi en su totalidad, y digo casi porque aún quedan partes de la base que se han podido rescatar y que el proyecto del Templo Mayor ha podido conservar. Justo esta moneda, aunque oficialmente el motivo que conmemora son los 500 años de la memoria histórica de México Tenochtitlan, en realidad es una forma suave de decir los 500 años de la caída y destrucción de Tenochtitlan, que es básicamente lo que se conmemora aquí, ya que no es una celebración, sino conmemoración, para que se recuerden los hechos que aquí acontecieron hace 500 años y no se olviden. En el fondo a la izquierda podemos ver la segunda era que nos muestra esta moneda, representada por la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, cuyo nombre oficial es Catedral Metropolitana de la Asunción de la Santísima Virgen María de los Cielos de la Ciudad de México, la cual es sede de la Arquidiócesis Primada de México, todo un portento de la arquitectura colonial y considerada Patrimonio de la Humanidad desde 1987. Está ubicada al lado norte del Zócalo en el centro histórico de la Ciudad de México. Ya habrá algún otro video en el futuro donde podamos ver sus detalles, porque su historia es interesantísima también. Tuvo 3 etapas constructivas, pero lo veremos en alguna otra entrega. El grabado está muy bien logrado. Podemos ver sus 2 torres con campanarios y su fachada principal y esa extensión a la derecha. Si llegan a visitar o residen en la Ciudad de México, es una visita sumamente obligada. La tercera edad que representa esta moneda es nuestro México moderno o quizá contemporáneo.
ya que vemos el actual Palacio Nacional, sede del actual gobierno de México, y aunque a muy pequeña escala, al acercarnos, podemos ver cada uno de los detalles, los balcones e incluso el lugar donde cada año los presidentes celebran el grito de independencia. Está muy bien detallada aún en esta pequeña escala y me recuerda a la medalla que recién revisamos, donde también aparece este monumento que, por cierto, aunque lo he dicho muchas veces, también es visita obligada, ya que en su interior tenemos un museo e incluso algunos murales magníficos. Muy buen grabado. Finalmente, y como cereza del pastel, tenemos la bandera monumental que hoy se puede ver en el centro del Zócalo. Y se dice monumental porque tiene un asta de 100 metros de altura y la bandera mide 50 metros de largo por 28 de ancho. Al hacer un acercamiento al grabado, podemos ver el escudo con varias indicaciones que dan la ilusión del detalle de nuestro escudo de armas nacional. Me gustó mucho cómo lo hicieron y cómo luce sobre ese campo en espejo. Si podemos ver, hay campos en acabado espejo o proof tanto abajo como arriba. En la parte del semicírculo superior tenemos la leyenda de 500 años de la memoria histórica de México Tenochtitlan, y en la parte baja también sobre el campo en espejo la ceca de la Casa de Moneda y abajo la denominación de 10 pesos, flanqueada por las fechas 1521 y 2021, que abarcan ese lapso de 500 años. Para completar, vemos el canto de esta moneda, que es estriado continuo y también luce muy bien. El anverso muestra nuestro escudo de armas que ya conocemos y que luce perfecto sobre ese campo también en acabado espejo. Las 3 monedas conmemorativas fueron acuñadas en acabado espejo e inicialmente se podían adquirir directamente en la Casa de Moneda o en el Museo Interactivo de Economía, que fue donde yo adquirí la mía. El precio fue de 1,400 pesos. Sin embargo, al día de hoy ya no he visto existencia de esta pieza. Yo les recomiendo que si quieren tener estas piezas en grupos de Facebook de compraventa de monedas y billetes, puedan estar atentos. Aún hoy en día he visto que salen a la venta, aunque con un sobreprecio, eso sí. He visto que llegan a costar 1,700 o 1,800, pero es la única forma hoy en día de poder comprar una de estas, ya que su acuñación fue limitada y aún son muy buscadas, y es por eso que se ha incrementado su precio, sin mencionar la actual inflación. Según la página oficial del Banco de México, esta de los 500 años de la caída de Tenochtitlan tuvo una acuñación de solo 5,000 monedas, al igual que la de los 700 años de la fundación de Tenochtitlan. La que alcanzó el doble, llegando a 10,000 monedas, fue la del bicentenario de la independencia, y las 3 fueron acuñadas en 2021. Las 3 con las mismas características: una onza de peso, acabado espejo, 38 milímetros de diámetro y plata ley 925, que si bien es bastante alta, tampoco llega a las 999 milésimas de la medalla que se acuñó también en ese mismo año, referente también al bicentenario de la independencia. Como verán, son piezas sumamente bonitas y que creo que valen la pena para conservar y tener en la colección. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ya las tienen? ¿Las piensan buscar? ¿O prefieren las de acabado común que ya hemos revisado en otros videos? Envío un gran agradecimiento a los amigos numismáticos que han obtenido una de las membresías del canal, ya que es gracias a su apoyo moral que el canal sigue adelante con la labor de difundir la numismática mexicana y mostrando lo bonito que es. También agradezco sin distinción a todos los que han llegado hasta este punto del video, ya que ustedes son los verdaderos amigos del canal. Recuerden siempre apreciar las monedas y billetes, no solo por su costo monetario, sino también por su valor histórico, artístico y cultural. Esto es Numismat.